a la mesa número 2, conflicto capital-vida, cuerpos, desigualdades y un abismo global. Va a estar conectada vía streaming, que ya nos está esperando en sala, Amaya Pérez Orozco, y acá la compañera Flora va a ser la moderadora y presentadora de Amaya. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Espero que haya estado muy bien ese almuerzo con las compañeras que armaron la feria. Y bueno, entonces vamos a este segundo momento. Tuvimos la mañana con varias reflexiones y ahora nos vamos justamente a una de las cuestiones que se habían mencionado en la presentación y que hizo tanto Corina como Cristina, que es pensar y desmenuzar esta idea del conflicto capital-vida, ¿no? Esta mesa se llama Conflicto Capital-Vida, Cuerpos, Desigualdades y un abismo global. Vamos a presentarla a Amaya. Amaya Pérez Orozco vive en el Estado español, en esa fortaleza llamada Europa, tal como la ha descrito. Dice en su presentación: nunca me interesaron mis estudios de economía hasta que descubrí las perspectivas económicas críticas de economía marxista, feminista y ecológica. Entonces decidí volcarme en el desarrollo de una mirada feminista capaz de comprender la crisis multidimensional que vivimos y hacer propuestas de transformación. En ello estoy desde hace 25 años. Participo activamente en movimientos sociales y pongo especial cuidado en intentar construir puentes entre la universidad y los saberes no académicos, entre distintos enfoques heterodoxos y entre el Estado español y Abya. No tengo un empleo estable y mi principal vía de ingresos es el trabajo de la colectiva XXK, Feminismo Pensamiento de Acción, un proyecto mitad laboral, mitad activista que formamos junto a otras compañeras hace 5 años. Amaya, bienvenida acá a la facultad, a la Universidad del Comahue, y ahora vamos a girar también la cámara para que también puedas ver a todo el auditorio. Buenos días a todas. Bueno, buenas tardes ya. Ya también es ya la tarde. No estoy yo muy equivocada. Feliz de estar acá. Con un poquito, les decía a las compañeras, de envidia de no poder estar allá físicamente en cuerpo. Estar en cuerpo nunca es lo mismo que estar en digital. Pero bueno, es una manera de estar a pesar de la distancia. Y ya sé que la mañana comenzó con debates ricos, entonces espero que podamos continuar así. Yo haré lo que pueda desde el otro lado de la pantalla. Entonces, a mí me pidieron las compañeras hablar sobre el conflicto capital-vida y querría comenzar recuperando el planteamiento fuerte de la economía feminista, que entiendo que ya vieron a la mañana, que consiste en intentar desplazar la mirada, decimos, para centrarla en los procesos de sostenimiento de la vida, entendiendo que economía es precisamente resolver las vidas que son una posibilidad pero no una certeza. Las vidas entendidas como una realidad de vulnerabilidad tenemos que resolver junto a otras y en el marco de un planeta vivo. Entonces la economía no es un terreno donde actúan sujetos individuales, cada quien más listo, sino es el terreno de la vida compartida en un planeta vivo. Es el terreno del entramado de la vida, que se arraiga siempre en un territorio cuerpo-tierra. Cuando miramos desde aquí, decimos que uno de los aprendizajes o de las cosas más básicas que vemos sobre el sistema que se impone globalmente es ese conflicto capital-vida. Un sistema que se está imponiendo destruyendo otras formas económicas que existen en los territorios. Entonces es siempre un sistema que se impone a modo de destrucción de otras formas económicas que de alguna manera también siempre, porque a la mañana ya sé que salió lo de las fisuras, siempre van a estar por ahí, digamos, en cierta pugna con el modelo impuesto globalmente. Y es un modelo que desde los feminismos decimos que es capitalista, obviamente, pero que también es heteropatriarcal, que es colonialista, que es racista, que es ecocida, y por simplificar y no poner tantos apellidos al capitalismo o al proyecto modernizador, decimos que es esa cosa escandalosa. Pues bien, cuando desde los feminismos afirmamos que esa cosa escandalosa se está construyendo sobre un conflicto capital-vida, estamos en parte recuperando la idea marxista del conflicto entre el capital y el trabajo, es decir, del conflicto que existe sobre quién se apropia de lo producido, si se apropia la clase capitalista o se apropia
la clase trabajadora que está efectivamente produciendo. Pero vamos más allá y decimos que el conflicto no es solo con el trabajo que se paga, sino también con todos los trabajos que no se pagan, porque si esos trabajos no se hicieran, no existiría nadie que pudiera ir al mercado laboral a producir y a generar plusvalía. Y más allá estamos diciendo que hay un conflicto con el resto de lo vivo que ni siquiera va a los mercados, y que es que la vida entera no podemos reducirla a la dimensión de mano de obra. Entonces yo querría centrar mi intervención en, primero, ahondar un poquito en qué entendemos por conflicto capital-vida, también con dudas que tenemos sobre cómo articular bien esta idea. Segundo, qué implicaciones políticas para la lucha política de subversión de esta cosa escandalosa emergen desde esta conciencia del conflicto capital-vida. Y tercero, muy brevemente, en qué se puede traducir en términos de luchas más concretas sobre cómo transformar el sistema. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de conflicto capital-vida estamos diciendo al menos 4 cosas. Primero, decimos que cuando los medios de reproducción de la vida colectiva se convierten en medios privados de acumulación de capital, la vida está siempre bajo amenaza. Porque generar cosas que necesitamos para vivir no es ya el fin del sistema económico, sino que es el medio con el cual conseguir un fin distinto, que es la obtención de beneficio monetario privado. La vida, por tanto, pasa a ser aquello a expoliar, aquello a explotar, para el fin distinto de la propia acumulación. Para que se entienda, cuando la tierra deja de ser aquello que queremos cultivar para dar de comer a la colectividad, y la tierra pasa a ser el mecanismo con el que hacer negocio de una agroexportadora, pueden pasar cosas como que cultivemos con cosas que destruyen la vida misma de la tierra, agrotóxicos, etc., si eso genera mayor beneficio. O pueden pasar cosas como que si nos pagan más fuera, vamos a exportar la producción de alimentos, aunque la población local, campesina incluso, pase hambre. Que la población que cultiva la tierra pase hambre y que cultivemos la tierra hasta el punto de destrozar la tierra, no tiene ningún sentido bajo una lógica de sostenimiento de la vida, pero es plenamente comprensible desde una lógica de acumulación de capital. Por tanto, decimos que cuando los medios de producción están privatizados, la vida está siempre bajo amenaza, que vivimos en un sistema biocida. Primer elemento. Segundo elemento, cuando decimos que la vida está en conflicto con el capital, el riesgo es pensar que el capital es una cosa abstracta que flota en el vacío. Y sin embargo, el capital, como nos decían ya las feministas de hace 60 años, tiene rostro. Entonces, hay vida detrás del capital. El conflicto no es con un ente abstracto, aunque luego haya todo un sistema, toda una estructura de instituciones, de legislaciones, etc. Pero hay vidas concretas detrás de esa idea abstracta del capital. Y decimos que son las vidas de quienes tienen en sus manos ese poder corporativo global, que son, decimos, ese sujeto en el cual convergen todos los ejes de desigualdad social en clave de privilegio. El blanco, burgués, adulto, asfaltado, del norte global, sin diversidad funcional, hetero. A veces lo resumimos diciendo que es ese BBVA, como ese gran banco que de origen justo de acá, donde estoy yo, de Bilbao, pero que está ya a nivel global. Entonces, es ese BBVA, ese sujeto minoritario, quien tiene modos de vida basados en el acaparamiento y basados en el poner el conjunto de lo vivo a su servicio. Y por tanto, el conflicto es de las vidas de una minoría global con la vida del planeta y con la vida colectiva. Pero, y luego volveré a ello, también al resto de vidas concretas que poblamos el planeta nos abre ciertos márgenes para el ejercicio del privilegio, depende de dónde estemos colocadas en ese complejo sistema de relaciones de dominación que es esta cosa escandalosa. Entonces, segundo elemento, el conflicto es con las vidas que se imponen a sí mismas como las únicas dignas, plenamente dignas de ser sostenidas a costa del conjunto de lo vivo. Tercer elemento,
Cuando decimos que hay un conflicto estructural e irresoluble entre el capital, es decir, entre las vidas detrás del poder corporativo y la vida, es decir, la vida del planeta y la vida colectiva, lo que estamos diciendo es que no tenemos estructuras colectivas que nos permitan quitarnos de en medio este conflicto, que nos permitan eliminarlo. Y aquí la gran pregunta que aparece es, ¿y los estados? ¿Cuál es el papel de los estados? Y lo que decimos es, los estados pueden jugar un papel diverso, en función de qué fuerza, de cuáles sean las fuerzas políticas que están detrás de los estados también, es decir, de hacia dónde empujemos políticamente a los estados, y también, por supuesto, de qué lugar ocupen distintos estados en el marco de relaciones globales de desigualdad, en un marco de relaciones neocolonialistas. Entonces, en función de dónde estén colocados los estados y de qué y hacia dónde los empujemos, por decir de alguna manera, los estados pueden jugar un rol en reducir la intensidad del conflicto. Claro que pueden reducirla. Y a eso han jugado fundamentalmente los estados del bienestar de esta fortaleza llamada Europa, empujados políticamente, no por sí mismos. Entonces, los estados del bienestar han podido en ciertos momentos mitigar la intensidad del conflicto. Es también lo que han intentado gobiernos del socialismo del siglo XXI, apostando por un neoextractivismo para obtener recursos que se pusieran a favor de la superación de realidades de pobreza. Si quieren luego podemos debatir todo esto. Pero, entonces, pueden jugar un papel de mitigación o pueden ponerse directamente al servicio del poder corporativo, como sucede en los narcoestados o como sucedió con las dictaduras neoliberales de los años 80. Entonces es más directamente al servicio del poder corporativo. Pero lo que tienen en común es que, aunque juegan un papel más de mitigación o directamente de sometimiento, al final el conflicto entre capital y vida va a estallar siempre. ¿Cómo? Y esto en el norte global, que nos creíamos que no iba a estallar tampoco, acá lo hemos visto claramente en el estallido financiero de 2008, donde fue elocuente que había que decidir si rescatar a los bancos y dejar y desahuciar a las personas de sus casas, o rescatar a la gente y dejar que los bancos se hundieran. Y la cuestión es que en el capitalismo, por definición, cuando el conflicto estalla, al final las estructuras colectivas y el Estado se ponen al servicio del poder corporativo, al servicio del capital, decimos. Y esto se vio acá claramente cuando se votó a la gente de las casas. Y entre ellas tanta gente migrada que se quedó sin casa, sin empleo, pero con una deuda con los bancos además. Entonces, decimos, el Estado nunca puede resolver el conflicto, aunque sí puede jugar un papel de reducción de la intensidad. Cuarta cuestión que decimos. Muy bien, el conflicto entre garantizar los procesos de acumulación de capital y garantizar los procesos de sostenimiento de la vida no lo podemos eliminar. La cuestión es que en el capitalismo, por definición, cuando la cosa se pone incompatible, claramente se decanta el conjunto social, no que cada quien en nuestra casa decidamos, pero sí como conjunto social que habitamos en este sistema, se decanta al final por garantizar los procesos de mercado a costa de la vida misma. Pero si no hay vida, tampoco hay sistema. No hay mercados, no hay nada. Entonces la pregunta es, ¿y cómo sale la vida adelante en un sistema que se construye sobre la base de atacarla sistemáticamente? Y decimos, la vida en esta cosa escandalosa sale adelante porque existe una cara B, porque existen esferas ocultas donde se está asumiendo la responsabilidad de sostener la vida en el marco de ataque a la vida. Y a esto es a lo que podemos poner diversos nombres. En ocasiones lo hemos llamado cuidados, en ocasiones trabajos reproductivos, podemos debatir trabajos invisibilizados, pero hay bolsas enormes de actividad colectiva, de actividad humana y de actividad del planeta también, que están sosteniendo la vida en ese contexto de ataque a lo vivo. Y esto se hace, decimos, bajo tres condiciones, en el marco de esta cosa escandalosa. Primero, los cuidados están privatizados, es decir, no son responsabilidad del colectivo y se dan en el marco de un proceso de destrucción de la comunidad.
que siempre estamos intentando defender la comunidad, luego volveré a ello, pero el sistema siempre la está atacando. Entonces, en el marco de la destrucción de lazos comunitarios, la responsabilidad de sostener la vida se mete cada vez más dentro de las cuatro paredes de las casas. Y las casas no son un territorio neutro. Como decimos desde los feminismos, las casas son el espacio de profundas relaciones de poder y de violencia muchas veces. Son instituciones heteropatriarcales. Entonces, primer elemento, la responsabilidad de sostener la vida está privatizada. Segundo elemento, está, decimos, feminizada, porque la mayor parte de estos trabajos los hacen mujeres, pero también porque se vinculan con la propia identidad de las mujeres. Entonces decimos que hay una construcción de la feminidad hegemónica en esta cosa escandalosa que se construye en torno a mi vida tiene sentido, cuidando las vidas ajenas en el marco del ataque a la vida. Y a esta ética la llamamos una ética reaccionaria del cuidado, porque sí cuida la vida, pero no es todo tan bonito. Primero, porque cuida la vida ajena en base al sacrificio de la vida propia, es una ética de la inmolación. Segundo, porque no se cuida cualquier vida o lo vivo en general, sino la vida de mi familia heteropatriarcal. Y tercer elemento, porque al final, gracias a realizar estos cuidados, lo que estamos haciendo es evitar que el conflicto estalle. Entonces, es una ética que permite mantener una aparente paz social. Por supuesto, además de feminizados, están racializados y marcados por la clase de los cuidados. Y aquí se vinculan a lógicas de servidumbre, donde se entiende que quien está al servicio de, su vida vale menos que de aquellas personas a las que está sirviendo. Entonces, se mueven, por decirlo de otra manera, los cuidados en relaciones de desigualdad y de formas de estar en el mundo profundamente reaccionarias y serviles. Y tercer elemento, decimos, estos cuidados están invisibilizados. Y sé que luego va a haber una mesa de cuidados. Entonces, están invisibilizados en el sentido de que no tenemos palabras, no tenemos datos, no están regulados, no hay una normativa, no hay reivindicaciones políticas, no hay una compensación en términos de derechos o de ingresos. Y si todo eso lo hay, es de segunda o de tercera categoría. Entonces, están invisibilizados en el sentido profundo que desde ese espacio, desde esos trabajos, desde esa responsabilidad, no asumimos una posición política de cuestionamiento del conjunto del sistema. Por decirlo de alguna forma, la única manera de aceptar vivir en un sistema donde la vida colectiva no es el fin, sino el medio para que algunos vivan muy bien a costa del ataque a lo colectivo, es no ver el problema. Y la forma de no ver el problema es meterlo dentro de las casas y convertirlo en los problemas de las mujeres, incluso peor, las mujeres migradas, racializadas, de clases populares y sus cositas. Entonces, muy simple. Vemos el capitalismo como un sistema que se construye en base al ataque a la vida y el heteropatriarcado racista y colonialista como un sistema que permite disponer de sujetos y de trabajos subalternos que aceptan cuidar la vida en un sistema que la ataca sin generar conflicto político, es decir, haciendo desaparecer el problema. Entonces, esta es nuestra lectura general, que no sé si se entendió, pero luego si no en el coloquio podemos recuperarlo, del conflicto capital-vida. ¿Qué significa esto en términos políticos? Pues significa que precisamente esa constatación de este conflicto es lo que nos da fuerza política para articularnos y para hacer una enmienda a la totalidad a esta cosa escandalosa, para decir que nuestro horizonte de lucha es subvertir el sistema, no es la igualdad en el sistema, porque sabemos que es un sistema que se construye, que necesita la desigualdad, que necesita esa cara B, que necesita trabajos y sujetos invisibilizados, a quienes se nos niega capacidad de articulación política. Entonces, nuestra lucha es contra el sistema, digamos. Pero aquí tres alertas. Primero, el conflicto capital-vida es el problema que nos une y que nos desune al mismo tiempo. Es el problema que tenemos en común. En común, primero, porque la lógica de acumulación de capital ataca la vida del planeta. Y sin planeta no somos absolutamente nada.
Entonces, y ya lo estamos viendo en una situación no de cambio climático, no de crisis ecológica, sino de colapso ecológico. Entonces, es un problema común porque ataca la vida del planeta y también porque ataca la vida colectiva. Pero, al mismo tiempo, decía antes, nos abre márgenes para el ejercicio del privilegio. Entonces, según cómo de lejos estemos de ese sujeto minoritario, pero que es el que tiene el poder corporativo global, según cuán lejos estemos de ese BBVA, los ataques concretos a nuestras vidas serán mayores o menores. Entonces, a medida que nos alejamos de esa cúspide del poder, por decirlo de alguna manera, el ataque concreto a nuestras vidas es mayor, nuestro margen para el ejercicio del privilegio es menor y mayor será la cantidad de trabajos invisibilizados que hagamos. Entonces, tenemos que construir la idea del conflicto capital-vida como el problema común, afrontando las desigualdades que nos atraviesan. Porque si no, vamos a darnos una y otra vez contra las desigualdades que nos atraviesan, en vez de entender cuál es, por decirlo de alguna manera, el enemigo fundamental. Esto lo vemos, por poner un ejemplo, claramente con el sistema alimentario. Si queremos pagar precios justos por un proceso de cultivo agroecológico producido en condiciones laborales justas, se puede convertir en un precio impagable para cantidades enormes de población de clases populares. Entonces no podemos generar un enfrentamiento entre las clases populares del norte global que quieren consumir justo y clases campesinas del sur global que quieren producir en condiciones justas. Entonces, ¿cómo dar la vuelta a estas cadenas de precariedades? Entonces, construir, insisto, el conflicto capital-vida como el problema común, abordando las desigualdades que nos atraviesan. Segundo, la mayor fuerza política la vamos a encontrar en los lugares desde los cuales hasta ahora no hemos hecho conflicto político. O no me refiero a que nunca se haya hecho ni nadie de quienes están acá haya hecho, sino que no hemos hecho en un sentido amplio, fuerte, colectivo. Entonces, hay que actuar, hay que construir, sobre todo, digamos, fuerza de transformación desde las esferas invisibilizadas. Por decirlo de alguna manera, no desde las fábricas, sino desde los hogares. Porque en los hogares se va a ver cuál es el salario que se paga en las fábricas, cuáles son las condiciones laborales, qué se está produciendo. Pero además se va a ver también qué papel está jugando o no el Estado, qué redes comunitarias hay o no hay, cuál es la división sexual del trabajo. Se van a ver muchas más cosas que afectan a la vida en un sentido más amplio. Luchar desde lo invisibilizado implica que nuestra imagen máxima de la revolución o de la lucha no sea el minero, sino que sea la trabajadora de hogar y cuidados, por ejemplo. Pero esto es un cambio de imaginario también, de lucha enorme. Y en tercer lugar, cuando decimos que el conflicto capital-vida es el que nos da fuerza, pero que para conseguir toda esa fuerza tenemos que partir de las dimensiones más invisibilizadas, priorizando esas. Tercer elemento, tenemos que al mismo tiempo cuestionar la propia noción de bienestar tóxica que se nos construye en este sistema. Porque hablar de conflicto capital-vida también significa decir que nuestras vidas están atravesadas por esa lógica del propio capital. Entonces, tenemos expectativas de vida basadas en el acaparamiento, en la acumulación quitando al resto. Por supuesto, en el acaparamiento de bienes y servicios de mercado, y aquí entraríamos en todo el debate sobre el consumismo, pero también en el acaparamiento de tiempo de vida ajeno, porque para ir al mercado laboral y poder tener éxito, alguien tiene que hacer todo lo demás que el sistema no valora. Entonces, por ejemplo, el acaparamiento del tiempo de trabajo de las mujeres que hacen trabajo no remunerado, o el tiempo de trabajo de trabajadoras de hogar y cuidados para que otras mujeres a su vez puedan ir al mercado laboral. Acaparamiento también de pedazo de planeta. Los niveles de uso de energía y de materia y de generación de basura que tenemos en muchos lugares del mundo se sostienen solo en base a estar robando, por decirlo de alguna forma, pedacito de planeta a otros lugares del mundo y a las generaciones futuras, por supuesto. Entonces, cuestionar los modos de vida basados en el acaparamiento. Pero esto nos lleva directamente a un debate muy difícil, que es ¿a qué queremos llamar bienestar
en este proceso de transformación de esta cosa escandalosa. ¿A qué queremos llamar buen convivir? Y esto lo tenemos que debatir juntas, respetando dos criterios. O es para todo el mundo, o no es buen convivir. Y al mismo tiempo, o respeta la diversidad sexual, de género, cultural, o tampoco es buen convivir. Entonces, en nuestra lucha, por decirlo de otra manera, tenemos que ir reconstruyendo nuestros propios deseos y nuestras propias expectativas de vida, porque son las expectativas que marcan por dónde queremos reconstruir el sistema económico. Y voy a la tercera parte de mi intervención, ya la última, que sería, y todo esto así como muy abstracto, traducido en propuestas un poco más concretas, ¿por dónde iría? Pues yo diría que claramente, y esto es un asunto feminista también, necesitamos frenar el avance del poder corporativo global. Y cuando digo esto me estoy refiriendo a frenar el proceso, la ofensiva extractivista y de megaproyectos, que está convirtiendo a tontos lugares del mundo en zonas de sacrificio. Cuando sabemos que el extractivismo trae consigo un profundo proceso de patriarcalización de los territorios. Entonces, frenar el neoextractivismo y defender el territorio cuerpo-tierra frente al poder corporativo es primera gran prioridad. Segunda gran prioridad, desvelar las falsedades del capitalismo verde digital que se nos vende como solución para el planeta en su conjunto, para el capitalismo y también para quienes habitamos este planeta y este capitalismo. Entonces, desvelar que el capitalismo verde digital es la forma de rearticularse el propio capitalismo en un contexto donde tiene grandes dificultades para hacer negocio, por decirlo de alguna manera, pero que lo hace en base a esa ofensiva extractivista de la que hablaba antes, en base a reconfiguraciones de las dinámicas colonialistas. Es una nueva forma de colonialismo que también empieza a atravesar los territorios del norte global. También acá hay formas de, podríamos decir, colonialismo, y lo hace en base también a un proceso acelerado de precarización del empleo. Entonces, desvelar las falsedades del capitalismo verde y digital y frenar el avance en ese proceso de digitalización y decir que es imposible pasar a la energía verde transformando solo la forma de generar energía sin transformar muy profundamente los usos de la energía. Tercer elemento, frenar el proceso de privatización bajo esa nueva fórmula aparentemente más amable de lo público-privado. Entonces, ahora mismo se nos vende que la forma prioritaria y la mejor manera de organizar el Estado es bajo esa colaboración público-privado, que significa que grandes, ingentes cantidades de recursos públicos van a mano de grandes empresas para precisamente poder poner en marcha esos megaproyectos que el capitalismo verde digital necesita. Cuarto, frenar los tratados de comercio e inversión, entre ellos la ratificación del Mercosur entre Unión Europea y, de Mercosur con Unión Europea. Y quinto elemento, frenar el proceso de mercantilización de la vida, de meter más dimensiones de la vida en los mercados. Acá, por ejemplo, los feminismos tenemos un debate fundamental abierto con el tema de las economías de la reproducción asistida. Entonces, nuestras propias expectativas de reproducción, sobre todo de mujeres de zonas enriquecidas del planeta, están cada vez más puestas en los mercados. Cada vez más vamos a los mercados a intentar satisfacer nuestros deseos reproductivos. Esto se vincula con lo que decíamos antes de reconstruir la idea de buen convivir. Entonces hay que frenar al poder corporativo. Pero también lo que me planteaba Flora es que en este sistema, bajo el conflicto capital-vida, si al capital le va bien, si el capitalismo se recupera, es a costa de la vida, de la gente y del planeta. Pero es que si el capital se hunde, a día de hoy, nos arrastra, porque no tenemos espacios emancipados, espacios de resolución de la vida que no dependan del capitalismo. Entonces, la urgencia es ir construyendo espacios emancipados del poder corporativo. Y esto en base a dos movimientos. Primero, no solo hay que frenar, hay que quitarle poder y recursos al capital.
Hay que volver a hacer que lo que se convirtió en medios privados de acumulación vuelvan a ser medios de reproducción de la vida colectiva. ¿Cómo? Tenemos muchas herramientas, desde reformas fiscales hasta frenar el proceso de financiarización, hasta la condonación de la deuda. Hay muchas maneras de quitarle dinero al capital. Pero no solo hay que quitarle dinero, hay que quitarle tiempo de vida. Entonces tenemos que pensar en clave de reducciones de la jornada laboral en el mercado laboral formal, ya sé. Pero hay que quitarle tiempo de vida, hay que quitarle viviendas, tiene acaparadas casas. Hay gente, muchísima gente sin casa, pero hay muchísimas casas sin gente, porque son casas que están en manos de quienes no las utilizan. Hay que quitarle la tierra, recuperar la idea de la reforma agraria. Entonces, hay que quitarle la tierra al capital, hay que quitarle los conocimientos, ir contra todo el sistema de licencias y de propiedad intelectual. Hay que quitarle los big data que se están generando con la digitalización y que son una nueva fuente enorme de lucro y que se la estamos dando regalada a las grandes empresas. Entonces hay que quitarle poder y recursos para ponerlos a funcionar en otras esferas que sean en aquellas que vayamos a intentar asumir una responsabilidad colectiva en sostener la vida. Y estas esferas en cada lugar serán distintas, pero yo creo que desde los feminismos estamos apostando por tres grandes elementos, y ya con esto acabo. Primero, por reconstruir nuestras redes económicas cotidianas, que se centren menos en torno a esos hogares heteropatriarcales, hogares nucleares radioactivos, con esa ética reaccionaria del cuidado, y vayan transitando más hacia la comunidad organizada en torno a lógicas de cuidado mutuo. En algunos lugares del mundo, como el que yo habito, esto significa casi inventar toda una comunidad que ya no existe. En otros lugares significa defender la comunidad que hay y revisar críticamente también la comunidad. Porque la comunidad, por ejemplo, muchas veces replica formas de división sexual del trabajo. Y para revisar la comunidad nos tenemos que revisar mujeres y hombres. Porque esa identidad del sacrificio que decíamos antes no es un lugar bueno desde el que construir comunidad, pero tampoco lo es la lógica de mirar solo para sí de la masculinidad hegemónica. Una lógica del yo no necesito a nadie, supuestamente. Entonces, ni la masculinidad hegemónica ni la feminidad hegemónica son sitios desde el que construir la alternativa económica por la que apostamos. Entonces, nos tenemos que revisar a un nivel muy básico de cómo vivimos lo cotidiano, reparto de trabajos, deseos, necesidades, etc. Entonces, primero, reconstruir las redes económicas de cotidianidad. Segundo, necesitamos apostar por lo que podemos llamar economías otras, esas que no se mueven por el ánimo de lucro, sino por el ánimo de producir cosas que son colectivamente necesarias bajo relaciones de reciprocidad y en armonía con la naturaleza, con la Pachamama. Aquí podríamos hablar de economías campesinas, de economías populares, de economía social solidaria. Entonces, toda una apuesta por estas otras formas de economía. Pasar de una sociedad de mercado capitalista a una sociedad con distintos tipos de mercado y también con muchos intercambios no mercantilizados. Pero ojo, que es muy fácil también que en estas otras formas de economía se cuele de nuevo la lógica del lucro. Cuando, por ejemplo, pensamos que va bien si crecemos, o cuando si nos ha ido bien pedimos un nuevo préstamo y nos endeudamos de nuevo para ir a más aún. Entonces, no son puras, no son perfectas, pero son una apuesta fundamental. Y tercero, ¿qué pasa con el Estado? Yo me gustaría mucho también poder debatir esto. Creo que la respuesta de qué pasa con el Estado varía muchísimo en cada territorio, pero en general podemos decir que en algunos contextos directamente el Estado es un enemigo. En otros muchos el Estado es algo a defender con fuerza, lo poco que existe de lo público. Entonces, una defensa férrea de lo público frente al avance de la privatización, pero una defensa crítica, muy crítica, porque lo público tiene mucha capacidad de homogeneizar, de vigilar desde arriba, de convertirse en un espacio muy jerárquico y nada transparente ni democrático.
Entonces, apostamos por un público diferente que se acerque a lo comunitario. Y aquí nos aparece con fuerza el paradigma, decimos, de lo público comunitario. Y yo creo, y ya con esto acabo, que el ámbito quizá donde más estamos debatiendo la idea de lo público comunitario es en el ámbito de cuidados. Con los sistemas de cuidados, con las políticas integrales de cuidados. Yo sé que allá en Argentina esto está también muy vivo, entonces quizá también pueda ser otro elemento que podamos debatir. Entonces, frente al conflicto capital-vida, lucha contra el capital, pero construcción simultánea y urgente de otros espacios para resolver la vida que no dependan de él. Porque si no, luchar contra el capital es luchar contra nuestras propias vidas que están encadenadas a ese propio capital. Yo acá lo dejo, no sé si se entendió algo, ¿no? Pero... María, ¿vos me escuchás bien? ¿Escuchás el auditorio ahora? ¿Se ve? Amalia, ¿ahí nos escuchás? No, pero en la computadora. ¿Nos escuchás, Amaya? Sí, eso sí, lo escuché. Sí, bien. Amaya, ¿me estás escuchando? Cuando hablan bien con el micro, sí. Si hablan así más lejos del micro, oigo como ruidos. Gracias, Amaya. Ahí sí nos escuchaste mucho mejor y ahora la idea es justamente abrir una ronda de preguntas, pero también reacciones o aportes en estos ejes claves que planteabas en la comprensión del conflicto capital-vida. No sé si hay ya algunas o algunas con mano levantada. Acá mientras estamos garantizando el audio. Bueno, ¿quién se lanza? El documento que pides inicialmente era el proceso, ya no perdieron algunas preguntas. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que has dicho y muchas gracias por la forma de decirlo y por la fuerza que le das a multidistarismo. Bueno, tengo dos dudas. Una genérica, que creo que la tenemos seguramente muchas y que es lo que hay que seguir discutiendo. Esto que has dicho al final, lo que tenemos que hacer desde el feminismo, de la economía feminista, cómo se hace, ¿no? Ya sé que no eres tú quien tiene que dar aquí unas normas claras, ¿no?, de cómo lo hacemos. Esto ya tenemos que discutirlo después colectivamente, cada uno en su territorio, cada uno en sus colectivos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tengo otra duda. Cuando hablaste de que los estados del bienestar pueden reducir algo el conflicto, ¿no?, capital-vida, la duda que me queda es, a ver, que se me crea otro conflicto ahí, porque los estados del bienestar, básicamente europeos, ¿no?, donde se han dado, siguen funcionando fundamentalmente con colonizaciones, o sea, nos siguen extrayendo riquezas de África y de Abya Yala, y por eso también, o sea, no lo hacen el estado del bienestar básicamente en base a impuestos o a riquezas
Por ejemplo, Chile podríamos hacerlo si el cobre y el litio fueran nuestros, ¿no? Pero o son de capitales privados chilenos o son de capitales extranjeros, la gran parte. Por tanto, con los impuestos solo no se puede hacer un estado de bienestar. Y creo que eso sucede en la mayor parte de los países que seguimos estando colonizados. Entonces, Europa ha podido desarrollar estados del bienestar en gran parte a los impuestos, pero en gran parte a las riquezas que sigue robando y extrayendo de otros lugares. Entonces ahí, claro, resolver en parte el conflicto capital-vida me crea el otro conflicto, que ha sido en base a colonizaciones de otros territorios. No sé cómo lo ves. Si quieren, sumamos varias reacciones, preguntas y vamos hilando un diálogo. Teníamos una mano por allá. Sí, en principio agradecerle a la organización la presencia de Amaya en esta instancia y hacerle saber que hay una revista en esta universidad que se llama Otros Lobos y que el año pasado justamente publicó una reseña de su libro sobre versión feminista de la economía. Así que enhorabuena su presencia en este momento, pero también decirle que hemos estado trabajando en su obra. Y la pregunta tenía que ver con algo que se anticipó recién, que tiene que ver con las conflictivas respecto al Estado, sobre todo en este momento en donde la cuestión del Estado recibe tantas lecturas en esas dos posibilidades, una de control por una parte y por la otra esta posibilidad de que cuando se habla del Estado inmediatamente aparece la idea de lo público. Bueno, esa cuestión allí que de alguna manera también difiere respecto de lo que es la construcción estatal en estados europeos y en distintos estados en Latinoamérica, sobre todo con las distintas direccionalidades que están tomando los estados en este momento, en esta coyuntura puntualmente. Perdón, disculpas. Pediría si pueden hablar muy lento porque no se escucha muy bien, entonces a la compañera, por ejemplo, no le entendí demasiado bien, entonces, porque se distorsiona un poquito el sonido, entonces si pueden hablar lento, por favor, para entenderles. Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Arlene. En esta misma... ¿Se escucha bien ahí? ¿Estoy hablando lo suficientemente lento? En esta misma inscripción que traían las compañeras, creo que el debate sobre el Estado fue algo que salió hoy en la mañana, la coyuntura electoral, me parece que es algo que es un debate del momento, y me parece en esta pregunta provocativa que vos traes respecto de qué pasa con el Estado y qué lecturas podemos hacer respecto de, un poco vos apuntabas dos respuestas posibles, ¿no? Como podemos leerlo como un enemigo en algunos lugares y en otros lugares podemos hacer una lectura de lo público como un espacio a defender siempre y cuando lo asociemos a las lógicas comunitarias. En relación a esto, a mí me surgía pensar en nuestro territorio, en América Latina, en Argentina y puntualmente en Neuquén, ¿cuáles serían esos espacios de lo comunitario? Lo planteo como preguntas, no sé si para Amaya, pero un poco pensando en conjunto también con las personas que estamos acá. En estos últimos días y sobre todo en esta campaña electoral, la universidad, los centros de investigación financiados por el Estado han sido foco de disputa, cuestionamiento, bueno, las críticas de las perspectivas neoliberales han sido una constante en los últimos 20 años en relación al Estado, eso no es nuevo, pero sí un ataque muy fuerte respecto de la educación y reformas educativas que han impactado fuertemente en la formación académica de los jóvenes, las jóvenes, que también, bueno, tienen sus consecuencias a la hora de acceder a niveles de educación superior como es el universitario. Perdón, me enredé un poco, voy a ir cerrando.
Esto lo digo porque, pensando en cuáles son esos lugares desde los que podríamos pensar lo público como el lugar de construir lo comunitario, para mí la educación, sobre todo la educación pública, es uno de los lugares que, por lo menos en este territorio, construyen algo de esa órbita de lo comunitario, permiten acceder a chicos y chicas de múltiples territorios y múltiples condiciones sociales a la educación superior y encontrarnos. No sé, yo particularmente pertenezco a un pueblo originario y además soy de la línea sur de Río Negro, o sea, un lugar que muy lejos está de la urbanidad como conocemos Neuquén, ¿no? Con esta lógica tan demencial petrolera. Muchos de los problemas que vos planteabas en el desarrollo respecto de esta cosa escandalosa que es el capitalismo, creo que los vemos fuertemente en esta ciudad en particular, con las lógicas expulsivas y de especulación inmobiliaria, con la precarización del trabajo y la destrucción cada vez más de espacios que hasta hace no tanto eran de placer, de recreación, públicos, no sé, digo, la isla 132, Maya no va a saber de qué estoy hablando, pero quienes vivimos acá sí, es una isla que era un bosquecito hermoso para ir a pasear los fines de semana, y de ahí, de un momento a otro, se empezaron a construir mega edificios, mega heladerías, asfalto por todos lados, y bueno, eso ya pasó a ser un centro comercial, ¿no? Y pienso, bueno, cuáles son esas luchas que hoy, en este contexto de exacerbación, de avanzada de la privatización de esos espacios que nos reunían comunitariamente, que nos encontraban, incluida la universidad, podemos pensar como, bueno, cómo reconstruir a partir de esas luchas. Bueno, hablé un montón de cosas, no sé si se me entendió. Y amén de esto, a Maya se entendió perfecto todo lo que dije. ¿Tenemos alguna otra intervención? ¿O vamos con Maya, cualquier cosa que se pierda, te voy siguiendo por WhatsApp, que es la línea directa. Bueno, buenas tardes. Gracias, Amaya, por compartir tus aportes. A mí me gustaría recuperar a lo que vos planteaste sobre el neoextractivismo, contarte que en Patagonia Norte el neoextractivismo también avanza sobre áreas de producción agraria, ¿sí? Cuando decimos área de producción agraria, con una gran tradición en la producción agraria, pero principalmente con una tradición en lo que vos hacías referencia como las organizaciones campesinas, ¿no? O con lo que comúnmente también podemos llamar como producción familiar, principalmente de manos de mujeres, ¿no? Que tienen también una tradición en la construcción de lo que vos hacías referencia como reconsiderar estos lazos comunitarios, estas tramas comunitarias que se van agrupando, pero que no son desde ahora, desde hace 5, 10, 15 años, sino que tienen una tradición en dos indicadores, en producción agraria y en lazos comunitarios, ¿no? Y me parece que sería importante poder recuperar esta idea que vos la mencionaste en este conflicto capital-vida de lo que es el neoextractivismo, pero que si vos podés ahí, por ahí dar unas puntas más para pensarlo. Bien, entonces ahí, Cori. Última intervención de Corina y entonces devolvemos la palabra a Maya. Gracias. Gracias, Amaya. Siempre un placer escucharte. Mi pregunta, comentario para vos y para todos. Cuando hablamos en primera persona del plural, ¿no? Lo que tenemos que hacer, lo que le tenemos que sacar al capital. Mi pregunta es, ¿quiénes somos ese nosotros? O mejor dicho, ¿cómo construimos ese nosotros? Porque cuando vos hablas de lo que los feminismos proponemos o estamos haciendo, y hablas de reconstruir redes económicas de cotidianeidad,
Mi sensación es que en una sociedad donde el neoliberalismo ha calado tan hondo, estas expresiones son expresiones marginales, en el borde, minoritarias. Y yo personalmente tengo mucha duda de que exista ese nosotres en un sentido masivo como para realmente poder enfrentar al capital. Entonces, ¿cómo la ves y cómo lo podemos construir en tal caso? Te devolvemos entonces la palabra, dos preguntas fáciles, apoyadas. A ver, voy a empezar casi por la última de Corina, que se vincula también un poquito como la primera, el cómo se hace, cómo construirse nosotros. Y aquí empiezo con esa pregunta y con pedir una disculpa también por a lo mejor no haber sido explícita desde el principio, aunque entiendo que todos sabéis desde dónde hablo yo. Yo hablo desde esta fortaleza llamada Europa, zona de acumulación del planeta. Y que desde acá la mirada, o sea, toda mirada está arraigada en un territorio, pero esto está arraigado en el vientre de la bestia. Entonces, todos esos sesgos están, no solo en la mirada, en la propuesta política, en todo. Entonces, reconocer eso en primer lugar y agradecer este espacio de intercambio y de escucha, o sea, porque creo además que ahora es el momento donde quienes habitamos el centro de la bestia nos miremos mucho desde fuera y escuchemos mucho más de lo que hablemos. O sea, creo profundamente, aunque parezca retórica, pero lo digo de verdad, o sea, desde acá, desde los lugares visibilizados, como decía antes, no es donde está la fuerza política, y esto es un lugar con mayor visibilidad global, por decirlo de alguna manera. Entonces, agradecer este momento de escucha en este contexto donde yo debería ser de aquellas que estuviéramos más calladas, no sé cómo decir. Y es que en ese cómo construirse nosotros, creo que un elemento clave es la solidaridad internacionalista. Y ahora vamos ahí, ¿cómo se hace solidaridad internacionalista? No lo sé, pero entre otras, con espacios como este, creo que también. Solidaridad internacionalista que a las del norte global nos cuesta quitarnos del eje vertebrador de esa solidaridad internacionalista. Y luego hay cosas como más situadas. Yo, por ejemplo, acá tengo muy claro que para poder construir ese nosotros necesitamos, ahora mismo, estamos con varias compañeras, estamos hablándolo, decimos politizar el malestar. O sea, en estas zonas de acumulación del planeta, la gente se siente fracasada y defraudada. Es como a mí me habían prometido algo y no me lo están dando. Yo era de los sitios privilegiados del planeta y tenía que vivir bien. Y sin embargo estoy enfrentando situaciones de precariedad crecientes, de precariedad muy agravada, entonces me han metido, por decirlo de alguna manera. Y hay una sensación fuerte de fracaso. Si esa sensación no la agarramos, ¿quién se la está llevando acá? Se la está llevando los neofascismos. Que los neofascismos sí dicen, es que es verdad, te han mentido. Pero te han mentido ¿por qué? Porque acá hay quienes sobran. Gente migrada que sobra. Mujeres que han pretendido hacer con sus vidas algo que iba más allá de ser las buenas madres y esposas. Entonces se está devolviendo en clave de un discurso de expulsión violento y de orden interno. Entonces acá, para construir ese nosotros, necesitamos reconocer el malestar, pero lograr vincularlo al conflicto capital-vida. Y no que nos lo vinculen es que hay gente que sobra en este sistema capitalista, ¿no? Entonces, el cómo, insisto, creo que tiene que ser situado desde esa solidaridad internacionalista, situado. Y en territorios. En los territorios, las zonas de acumulación del planeta, pasa, para mí, de manera clave por politizar el malestar, vinculándolo al conflicto capital-vida, desde esas claves que decía antes, preguntarnos por nuestras expectativas de vida y lograr afrontar las desigualdades al mismo tiempo que identificamos, por decirlo de alguna manera, el enemigo. Luego, el gran debate del Estado. Pues un poco lo mismo. Es que la respuesta creo que es radicalmente situada. Es una respuesta localizada. O sea, yo soy incapaz, por ejemplo, de ir a... O sea, creo que si en Chiapas se hace una apuesta radical por renunciar por completo a las estructuras estatales,
es su apuesta. Y no se puede decir nada, pero en un territorio como este yo creo que no se puede hacer una apuesta de renuncia por completo a lo público. Entonces, en un territorio como este no se puede hacer una renuncia a lo público, pero sí que es necesario una reivindicación de lo público en distintas claves. Primero, creo que apostando por lo público y por más cosas. O sea, lo que mitiga el conflicto de vida no es solo lo público, sino muchos más elementos que también tenemos que apoyar con mucha fuerza. Entonces, aquí, por ejemplo, no se está apoyando con fuerza lo comunitario ni las economías otras, y tendríamos que hacerlo. Entonces, a la par que haya una defensa de la sanidad pública, la educación pública, etc. Entonces, apostar por más cosas. Segundo, ¿cómo se financia? Creo que financiar, que si vamos con fuerza, hay más dinero del que pensamos, por decirlo de alguna manera. Si vamos con mucha fuerza, entre otras recuperando la idea de que hay que cuestionar la propiedad privada. Entonces hay que recuperar el ataque a la propiedad privada, que parece que lo hemos dejado porque es un derecho sacrosanto. Entonces, ir con fuerza de verdad implica que pueda haber más dinero, por decirlo de alguna manera. Pero es que al mismo tiempo, yo hablaba antes de que necesitamos entender en clave de recursos muchas más cosas. Tiempo de vida para construir comunidad, por ejemplo. Vivienda, hay que expropiar la vivienda vacía. Hay que repartir la tierra. Entonces, financiar hay que quitarle al capital en un sentido multidimensional. Y yo creo que eso proporcionaría mayor financiación de la que nos pensamos. Y tercera clave, hacer esto con responsabilidad global sobre toda una historia de colonialismo. ¿Y qué significa asumir responsabilidad desde acá por una historia de colonialismo? Entonces, yo creo que eso necesitamos hablarlo y no pensarlo acá solo, sino que se nos diga de fuera. Pero tiene que significar, entre otras cosas, frenar firma de tratados de comercio e inversión desde aquí y reversión de los existentes. Tiene que significar condonación de las deudas. Tiene que significar una vigilancia a las empresas, a las grandes empresas radicadas en el norte global y precisamente combatir las políticas de favorecimiento de la internacionalización empresarial que se están dando acá, donde se mete también parte de la economía social. Ahora las cooperativas tienen que internacionalizarse y volver y entrar en ese juego del colonialismo global. Entonces, intentar frenar todo esto, transformar radicalmente modos de consumo. O sea, no puede ser que acá no queramos un parque eólico, y la lucha en defensa del territorio está acá también, porque acá también hay extractivismo, pero para que el parque eólico se vaya al otro lado del Atlántico y que entonces consumamos energía verde y nos quedemos contentas. Entonces, ¿qué significa asumir responsabilidad global? Pues probablemente signifique cambios radicales en nuestras vidas acá. Entre otras cosas, una política de fronteras abiertas. O sea, no puede ser que digamos la ley de extranjería es racista y hay que suavizarla. Es que tenemos que avanzar hacia una política de fronteras abiertas. Pero eso puede implicar cambios absolutos en nuestra vida cotidiana muy rápidos. Pero es que no sé cómo necesitamos la idea de que es necesaria como una economía de urgencia. El otro día hablando con una compañera nos venía, es que suena muy feo, pero una economía de guerra. Solo frente a una idea, por ejemplo, de guerra, la gente está dispuesta a asumir cambios absolutamente radicales en su cotidianidad. Entonces, no pensarlo en clave de guerra y de militarización, pero sí en clave de urgencia absoluta, como lo que en un momento dado se previó en la pandemia, donde de repente parecía que sí podíamos hacer muy grandes cambios, ¿no? Bueno, me estoy calentando y además no sé si... Desde acá una responsabilidad global por esta historia del colonialismo a la hora de pensar el Estado, entre otras cosas. Yo añadiría también que hay que cuestionar el Estado-Nación. Entonces, probablemente ir hacia formas de lo público más localizadas en el territorio, más pequeñas, es decir, una apuesta más por municipios y no por el Estado como tal, el gran Estado. Acá implica cuestionar la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea, como gran agente colonialista, no puede ser aquello en base a lo cual defendamos lo público. ¿Qué significa esto allá? No lo sé. ¿Significa recuperar la idea del ALBA? ¿Significa hacer una apuesta por instituciones muy municipales? No lo sé. Entonces creo que ahí es donde está la dimensión de que las respuestas tienen que ser arraigadas y localizadas. Y esto vinculando también a la pregunta sobre los lugares, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, diría, insisto, en el contexto que conozco, un lugar central para hacer esta lucha por lo público comunitario serían los cuidados. Los cuidados yo creo que abarcan, por muy simplificación, por lo que decía, esas tres esferas, redes comunitarias que funcionen en una lógica de cuidado mutuo, economías otras que funcionen en base a una lógica también de cuidado de la vida colectiva y público comunitario. Pues los cuidados involucrarían, a mi juicio, sobre todo, las redes
de la cotidianidad y lo público comunitario. Reconstruir el sistema energético acá, que es fundamental, porque es una de las grandes claves también del neocolonialismo a día de hoy. Una apuesta por comunidades energéticas locales, frente a esa supuesta energía verde que viene vía las grandes empresas desde fuera. Entonces, una apuesta por las comunidades energéticas locales involucra a las economías otras y a lo público comunitario. Y tercer elemento clave acá, yo diría sistema alimentario. Entonces hay que reconstruir las cadenas alimentarias. Acá también queda algo de economía campesina, muy poca. También comida por esta cosa escandalosa. Hay que apostar por ella y eso involucra a lo público, yo diría, no, a lo público comunitario, no, a las redes cotidianas y a las economías otras. Entonces, sistema alimentario, sistema energético, sistema de cuidados, para mí serían tres grandes claves a día de hoy. Y sobre lo que comentó la compañera del extractivismo en grandes áreas de producción agraria, a mí me pareció interesantísimo, pero yo ahí no sé si soy muy capaz de aportar nada. O sea, lo que sería, por mi parte, sería todo aprendizaje. Lo que sí que diría es que algunas feministas, o sea, yo soy una feminista no solo blanca y de norte global, sino profundamente urbana y espartana. Entonces, acá también hay compañeras feministas que son campesinas. Entonces, el diálogo entre movimiento campesino, entre mujeres campesinas de distintos lugares, creo que también es un elemento fundamental a la hora de defender el territorio y de pensar cómo reconstruir las redes económicas de cotidianeidad que nos alimenten. Me aceleré, no sé si... Yo creo que se fueron cubriendo todos los puntos en el acelere. Te agarró así te subiste al debate político ya. O sea, en el medio de responder. Gracias, Amaya. Y no sé si teníamos también otra pregunta o también comentario. Ahí hay Vero Diz, de Madre Selva. Yo giro así. ¿Qué hay? Hola, Maya. Bueno, gracias por tus aportes. En la primera ronda me dio como pánico escénico porque no terminaba de asimilar lo que, o de repreguntar, o de qué podía repreguntarte, ¿no? Y en esta segunda parte me quedó un poco más claro que, bueno, como anarquista también me pica esta relación con el Estado, ¿no?, que vos planteás. Y creo que también nos interpela en este lugar del mundo que vos situás desde la fortaleza, y yo creo que también nosotras tenemos que hacer una revisión autocrítica de qué posición nos ponemos frente al Estado, al que vemos como un lugar al que le vamos a pedir, digamos, delegamos nuestra responsabilidad de lucha y es ese lugar al que le vamos a pedir, y papá, Estado, nos va a resolver todos los problemas. Y por otra parte hay otra cosa que también me preocupa de la militancia, y es que cuando caemos también en esta relación colonial con la fortaleza europea, que es pedirle plata para el financiamiento, para los proyectos, ¿no? Entonces, a ustedes les resuelve, a ustedes digo como territorio, ¿no? Como, bueno, yo estoy aportando económicamente allá, no sé, en la comunidad de Chiapas, o donde sea, que sea de acá. Y por otro lado, nosotras quedamos como en esta relación neocolonial entre militantes. Como una cosa es cuando hablamos de la cosa escandalosa, de los bancos, pero otra cosa es hacia adentro, ¿no? Cómo nos relacionamos nosotras como feministas, como activistas, con el Estado y con los estados a través de tercerizaciones de ONGs o de... Entonces me parece que ahí como es el núcleo más difícil, porque sobre todo nosotras en esta coyuntura electoral que nos pica tanto, también está muy presente el tema de la abolición del Estado, pero en un sentido capitalista, y entonces ahora ahora tenemos que defender al Estado. Entonces esa clave tuya de defender lo público creo que es muy interesante. Y otra cosa que me pareció que es una clave para este momento, y lo digo a nivel, lo que me parece que Mario está dando claves de discusión, es el tema de la propiedad privada. O sea, ¿en qué momento nosotras como feministas y como activistas nos creímos el curro, para que se entienda, la mentira de la propiedad privada?
porque los discursos de la ultraderecha, que ya no lo disimulan más, es defender la libertad económica y la propiedad privada. Entonces creo que esos discursos y esas propuestas nos están dando tareas, pero que nosotras tenemos que salir de una vez por todas del miedo, del estado de miedo y del estado de comodidad en el que vivimos muchos años. Y creo que salir. Espero que se haya escuchado todo, Amaya, y devolvemos entonces la palabra para los minutos. Hay un comentario. Bueno. Hay un comentario por red, no sé si igual si es de alguien que está acá. Dice Elizabeth, hola, ahí fuera del auditorio hay un claro ejemplo de un nosotres que resiste el capitalismo con unión, acción y autogestión, apostando al acompañamiento de las infancias, aprendizaje en libertad, cuidado en red. Es muy a largo plazo, pero doy fe de que existe el deseo de construir otro paradigma. Antué, por fuera de lo público, resiste hace 10 años gracias a Maya. Porque fuera del auditorio está en este momento la feria autogestiva y feminista. Entonces te pasamos de nuevo la palabra y estamos entrando ya en los minutos finales. Chan, chan. A ver, me pareció, yo me apunto creo que a todo lo que comentaste, Vero. La revisión autocrítica esa de la actitud del Estado nos va a dar. Entonces, quizás esa sería otra. Si pensamos en, a ver, lo público no es el Estado-nación, que yo creo que tenemos aquí también que vincular la crítica económica al Estado, acá el Estado del Bienestar, pero bueno, esa figura idealizada del Estado del Bienestar, con la crítica al Estado-nación como forma política, de democracia representativa, etcétera, que además los Estados-nación que existen actualmente es que son la herencia de toda una historia colonial, desde hace 500 años. Entonces, vincular también esa crítica a la económica y la política. Entonces, esa relación con el Estado como papá Estado nos va a dar, efectivamente, o sea, lo público comunitario entendemos que iría precisamente en la línea de lo público no es algo ajeno, es que lo público somos todos. Entonces lo público es algo que exige que estemos ahí también. Y esto, por ejemplo, nos puede generar a veces ciertas dificultades cuando hablamos del derecho al cuidado, porque estamos reivindicando también el derecho a no cuidar. Entonces, ¿cuándo sí podemos decir, mira, como decía una amiga, yo es que no quiero cuidar a mi madre porque la odio? Entonces, tengo derecho a decir no quiero cuidar a mi madre y que de mi madre se encargue alguien, ¿y quién se encarga entonces? Entonces, ese tipo de debates tenemos que darlos, pero no es simplemente una cosa de que lo haga el Estado. O sea, no es, o sea, es salir de eso, es hacerlo entre todos, a través de las distintas estructuras que tenemos que nos aunan, digamos. Luego, me apunto también totalmente a la crítica a la propiedad, o sea, a recuperar una lucha contra la propiedad, a poner en cuestión la propiedad privada, y es que eso es durísimo y es por donde, no sé allá, supongo también se engancha mucho a clases medias bajas también. O sea, si hablas de unos impuestos fuertes al patrimonio o a la herencia, parece que con los esfuerzos de toda la vida que han conseguido ahorrar y comprar un piso chiquito, se lo vas a quitar los primeros a quienes no tienen nada más que eso. Entonces, aparte de desvelar esa falsedad, cuestionar esa idea de propiedad privada como lo más a lo que podemos aspirar, ¿no? Y luego sobre, tú decías también lo de las dificultades de pedir dineros, también como parte de esa devolución de deudas históricas. Yo creo que con el tema del dinero tenemos un lío enorme. Yo comparto acá, va por otro lado, pero comparto por acá una contradicción grande que tenemos, la cantidad de proyectos feministas que se pueden estar, o de proyectos supuestamente críticos, que se financian con plata privada, de las grandes fundaciones privadas, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos aceptar eso sin cuestionar nada? Y por último sí que diría que creo que tenemos que estar también frente a discursos de estos ultraneoliberales, tenemos que recuperar la idea de que es que el Estado siempre ha estado.
En el neoliberalismo más puro y duro el Estado estaba. Lo que pasa es que estaba de una manera más oculta y estaba claramente a favor de grandes intereses capitalistas. Pero el Estado estaba poniendo vigilancia, el Estado estaba militarizando, el Estado estaba asegurando el silencio social. Bueno, es que casos más claros que las dictaduras del Cono Sur no los hay, de la necesidad del Estado para instaurar el neoliberalismo. El Estado está aprobando nuevas regulaciones financieras que permiten crear unos activos financieros impensables. Entonces, los mercados están ultra regulados a través del Estado también, pero ultra autorregulados, porque ponen ellos mismos las normas que luego los Estados firman, digamos. Entonces, recuperar la idea de que el Estado está a favor de quién y qué tipo de Estado. Y luego aquí viceversa, acá tenemos otra que yo creo que estamos más bien la entrada en una nueva especie de Estado que algunos llaman keynesianos, que otras llamamos una nueva captura corporativa del Estado. Entonces, un Estado supuestamente a favor de la gente, con políticas sociales, de garantías de ingresos mínimos, etcétera, que son una forma de que el capitalismo recupere el nicho de negocio, digamos. Entonces, la forma del Estado, el capitalismo verde digital en las zonas de acumulación del planeta, yo diría que es un Estado más visible en base a una nueva captura corporativa. Quizá esto se complementa con estados más supuestamente ausentes, pero más militarizados, etcétera, en las zonas de despojo, ¿no? Y luego, pues agradecer mucho a la compañera que habló desde fuera y a mí me pareció muy ilusionante entender que se está construyendo en nosotros y saber también lo que está sucediendo todo ahora mismo fuera de este aula así cerrada. Así que fue realmente lindo. Gracias, Amaya, y a ver si llegas a escuchar un aplauso. Agradecerte muchísimo esta tarde y entonces estamos cerrando con Dani esta segunda mesa de la mañana. Dani, ¿qué se viene ahora en el cierre? Bien, ahora tenemos un pequeño corte y después tenemos la tercera mesa, los cuidados como potencia transformadora. Así que les invitamos nuevamente a que puedan ir al hall, tomar mate, ir al baño, dar una vueltita por la feria y estaremos 15:15 puntuales aquí dentro. Gracias. Gracias, María. ¿Esto ya está? Sí, 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 puede. Guardar aquí, guardar.